Muy buenos días, tengan todos los presentes un agradecimiento especial a la organización por haberme invitado a esta actividad. Realmente, escuchando a Luis Carlos, escuchando a Jan y a todas las personas que me antecedieron hoy, uno reflexiona en esto todos los días. Cada uno de nosotros que salió de nuestra casa hoy piensa que va a volver. Bueno, en los casos de siniestros viales, muchas víctimas, muchas personas no regresan. Nadie salió hoy pensando que no va a ver a su familia, nadie salió pensando en que va a llegar a su casa en otras condiciones. Alguien que me antecedió dice, nadie sale pensando que va a ser el imputado en una causa penal, pues tampoco salen pensando que van a ser víctimas de un siniestro vial. En el inicio de los tiempos, pues el Estado no intervenía en lo que se refiere a los conflictos judiciales, ¿verdad? Lo hacían las tribus resolvían sus conflictos. En algún momento de la historia, pues el Estado desapodera a esa víctima de ese conflicto penal. En ese momento todavía nos encontramos. La representación de las víctimas en la mañana nos decía, y Jan nos decía también, que las propias personas involucradas en los siniestros viales no son partes de los procesos penales. Bueno, les puedo decir que a nivel iberoamericano la víctima todavía sigue teniendo ese papel secundario, ese papel utilitarista que el sistema penal utiliza como prueba. Cuando ya no lo requiere como prueba, pues es menos importante. Debemos cambiar eso. Yo trabajo en una oficina de atención y protección a víctimas, soy la fiscal adjunta de la Oficina de Protección a Víctimas y Atención a Víctimas también, son 2 programas los que hemos en esa oficina, donde nos preocupamos por el qué pasa con esa víctima mientras se resuelve el proceso penal. Yo no sé aquí cómo están de mora judicial, pero sí les puedo decir que en mi país tenemos alguna mora judicial y un caso puede llegar a 2 años, 2, 3 años, un caso sencillo para llegar a juicio. Bueno, los siniestros viales están dentro de esos casos. ¿Qué ocurre con esa víctima y esa familia mientras tanto? ¿Quién se ocupa de ella? ¿Quién la auxilia? ¿Quién le da contención? ¿Quién la asesora jurídicamente si no tiene recursos económicos para buscar un abogado? Ayer en la reunión que teníamos alguien decía que los abogados aquí, no me acuerdo la denominación que le dieron, van a los hospitales. Bueno, allá llegan a los velorios y le dan la tarjeta a las víctimas y firman un finiquito ahí en la desesperación sin saber qué están firmando y después vienen las consecuencias para el Ministerio Público para tratar de arreglar la situación y el compromiso en el que ya asumieron esas víctimas. Realmente, desde el Ministerio Público de Costa Rica no tenemos una especialización aún en siniestros de tránsito. Es una aspiración, después de conocer a Gonzalo y a Luis Carlos, espero que en algún momento en Costa Rica se tenga, pero no la tenemos en este momento. Sin embargo, trabajamos desde la Oficina de Atención y Protección a las Víctimas, tratando de darles esa voz a las personas, devolverles esa voz. Realmente ustedes están iniciando con el sistema penal acusatorio que da una gran oportunidad para que la persona víctima sea el centro del proceso. Aquí no va a ser, por supuesto que el fiscal tiene un papel importante porque es el dueño de la investigación. Esa situación cambia, no es el juez, es el fiscal. Pero si se dan cuenta, con el correr de los meses y el correr de los años, la persona más importante de un proceso penal es la propia víctima. Con el sistema penal anterior, la prueba podía ser escrita, podía ser leída, pero con este sistema penal acusatorio la prueba válida en el debate va a ser la que se reproduce en el debate, la que se reproduce en juicio. Llámese entonces la declaración de esos testigos y de esas víctimas. Si no tenemos esos testigos y esas víctimas para el juicio, no tenemos nada. ¿Qué hacemos los fiscales sin víctimas y sin testigos en un proceso? Difícilmente vayamos a tener éxito en un proceso penal. Bueno, el papel más importante, ustedes se van a dar cuenta con los meses y con los años, con la entrada en vigencia de esta nueva normativa, que no es otra cosa que la víctima al centro del proceso penal. Trata de devolverle esa voz, trata de devolverle esos derechos, pero eso depende también mucho de la representación del Ministerio Público, que como bien lo decía Luis Carlos, representa los intereses de la víctima, representa los intereses de la sociedad. Darle ese lugar a la víctima dentro del proceso penal no es fácil porque nosotros como fiscales siempre hemos trabajado
en hacer la labor de una manera individualista. Somos nosotros los que decidimos y estamos decidiendo sobre derechos de personas, sobre derechos de víctimas, sobre derechos de familias. Pues no, yo creo que ahora la cosa va a cambiar, la situación va a cambiar para estas víctimas. Yo les puedo decir que cuando se empiece a divulgar ya el nuevo sistema penal acusatorio, las víctimas ya no van a ser las mismas de antes, ya no van a ser las mismas víctimas sumisas que llegan al despacho judicial y que ustedes le dan alguna respuesta como funcionario público y se conforman con eso. No, la víctima cambió, la víctima está evolucionando, las familias de las víctimas también. Prueba de esto es ya el día de hoy, todo lo que ha logrado. Y ella misma decía, yo no soy abogada, soy la mamá de una persona víctima. Recuerden eso, persona víctima. Es una persona ante todo, no es un número de expediente, no es un caso, no es una estadística, es una persona. Bueno, está en manos de la representación del Ministerio Público hacer ese reconocimiento a las víctimas y ubicarla en el lugar que le corresponde, que es el papel protagónico dentro del proceso penal. ¿Por medio de qué? Por medio del reconocimiento de derechos. Si bien es cierto, ustedes en este momento no tienen una ley de atención a víctimas, una ley general de víctimas, existen instrumentos internacionales de los cuales se pueden servir y las pueden utilizar para hacer ese reconocimiento de derechos de víctimas. A continuación les voy a citar algunos de ellos solamente. Algunos de ellos podrían ser, bueno, Costa Rica se particulariza porque firma muchos convenios internacionales. La normativa internacional, lo que salga, Costa Rica lo firma, no sé aquí cómo andamos. Pero lo importante aquí no es firmar, lo importante aquí es aplicar, es respetar, honrar el compromiso que asumimos. Bueno, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, Reglas de Brasilia, Carta Iberoamericana de Derechos Humanos, y les podría citar muchísimos más. Sin embargo, lo que les quiero decir concretamente es que un derecho humano es el acceso a la justicia, y las víctimas y las familias de las víctimas no han estado teniendo ese derecho humano de acceso a la justicia. Es un derecho fundamental, constituye una vía para reclamar la violación de sus derechos y una garantía que permite asegurar la igualdad a la ley. Ya lo vimos con la primera ponencia de la persona representante de las asociaciones de víctimas acá en Uruguay. Bueno, ¿qué es la igualdad? ¿Somos iguales o no ante la ley? Las víctimas uruguayas, las familias de las víctimas tienen los mismos derechos, se les reconocen esos derechos. Les dejo eso para reflexión. La Declaración Universal de Derechos Humanos, todos hablamos de ellas, todos sabemos qué es lo que dicen, todos sabemos que hacen una recomendación a los países miembros para que protejan los derechos de las personas. La Convención Americana de Derechos Humanos, también los estados partes ahí se comprometen a respetar los derechos y libertades de sus ciudadanos. La Convención de Derechos del Niño es muy importante porque son personas también, son personas con derechos. No los vemos como padres muchas veces, al tener personas menores de edad a nuestro cargo, no les reconocemos los derechos. Entonces, si no se reconocen en sus casas, si no se reconocen en las comunidades, tampoco se van a reconocer ante los tribunales. Que sepan que ellos también son personas que tienen derecho. Las reglas de Brasilia, también las he leído por acá en los documentos judiciales de Uruguay, trata de, por supuesto, de todas esas normas que tienen y que nos atañen para atender personas en estado de vulnerabilidad. En una conferencia, una ilustre maestra me corrigió porque yo hablaba de personas vulnerables y siempre se lo voy a agradecer. No son personas vulnerables porque no son vulnerables por sí mismas, son personas en estado de vulnerabilidad porque nosotros mismos somos los que los ponemos en esa condición. Entonces no me van a oír hablar nunca más de personas vulnerables y le agradecí mucho la corrección, ¿verdad? La Carta Iberoamericana de Derechos a Víctimas es un documento que se produce por medio de la cumbre judicial. La cumbre judicial se celebra en determinado país, hay una estructura, hay representación de cada uno de los países. Uruguay tiene representación en la Cumbre Judicial Iberoamericana y ahí se producen instrumentos de trabajo. Esta Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas es del año 2012, se promulgó en Buenos Aires y lo que trata es de procurar un acceso efectivo a la justicia
de las personas, y lo que se requiere es dar a conocer sus derechos. Sin embargo, dentro de las legislaciones que tenemos, o por lo menos los documentos inspiradores de cómo debemos hacer las cosas, es muy poco conocido. La oficina donde laboro tiene esta estructura: está la fiscal general, después está la fiscal adjunta de atención y protección a víctimas, que soy yo. Existen dos programas, un programa de atención, uno de protección, y 19 oficinas a nivel nacional. Con agradable sorpresa, les digo que lo primero que hice al llegar al Uruguay fue tratar de buscar al homólogo, a la persona que hacía lo que yo hago en Costa Rica, y me encontré con que en el Ministerio Público ustedes tienen una oficina de atención a víctimas. Ahí me pude reunir con la directora y le consulté específicamente quién atiende a las víctimas de siniestros de tránsito, y me indicó que ella atiende las víctimas, que esa oficina atiende las víctimas de siniestros de tránsito. Es una oficina que tiene 1 año, está en desarrollo. Sin embargo, me parece que es una gran oportunidad que la tengan en este momento, que entra a regir el sistema penal acusatorio, porque va muy aparejado con la labor que va a tener que hacer el fiscal ahora con este cambio de sistema penal. Desde ya nos pusimos a la orden de la doctora Mariela Sorari, porque considerando que son víctimas, bueno, el dolor no tiene nacionalidad, las víctimas no tienen nacionalidad cuando se trata del sufrimiento de una familia, de una madre, de un padre, de una hermana. Entonces nosotros desde Costa Rica nos ponemos a disposición para compartir la experiencia que hemos tenido en estos últimos 10 años en lo que es atención a víctimas, desde todas las disciplinas. Trabajamos con 4 disciplinas, trabajamos con 3 principios fundamentales. Los ámbitos de aplicación nuestros es todos los delitos que están en el Código Penal, leyes especiales vigentes y las que vengan, ¿verdad? Es un ámbito de aplicación abierto. Algunos de los derechos es la gratuidad, a que estas personas tengan asistencia psicológica, psiquiátrica, jurídica, social, que se le facilite la salida del país en algún momento que así lo requieran, a que no se capten, porque si ustedes ven, la prensa busca hechos noticiosos. Los hechos, los siniestros de tránsito, a menos de que sean en masa, no son noticiosos, esos no venden, esos no generan dinero. Usted ve víctimas de sicariato, entre más balazos tengan, más noticioso es, pero ya un siniestro vial no es lo suficientemente noticioso y rentable ni para medios de comunicación ni para prensa escrita, ¿verdad? Entonces ahí tratamos de que esas víctimas no sean expuestas o que no sean acosadas por medios de comunicación, a que se mantenga la confidencialidad de la información sobre su dirección, porque igual los buscan en sus casas para abordarlos, para que narren y estar en una conducta revictimizante, ¿verdad? Esta ley que está acá es la ley de protección a víctimas y testigos, conociendo que las personas menores de edad son personas que tienen derechos, son personas de derechos también. Bueno, se estructuró una ley, una versión para niños, niñas y adolescentes, realmente que fuese comprensible para ellos. Se trabajó con una escuela. En la escuela se les explicó en qué consistía la ley. Posteriormente se hizo un trabajo de campo donde ellos dibujaron y manifestaron por escrito qué entendían en cada uno de los artículos de nuestra ley, e hicimos un folleto que es el que le damos a las personas menores de edad cuando llegan a nuestra oficina para que realmente puedan conocer sus derechos, ¿verdad? Algunas recomendaciones para mejorar el acceso a la justicia es, por supuesto, el capacitar a los operadores de justicia para que invoquen y apliquen la normativa interna, porque de nada nos sirve tener todos esos instrumentos internacionales que les cité si son letra muerta, si están ahí nada más para hacer bulto, como decimos en Costa Rica, y vamos a seguir produciendo. O sea, no necesitamos seguir produciendo normativa si no la vamos a aplicar la que tenemos. Entonces, los fiscales nuestros tratamos de capacitarlos para que vayan con la ley de atención y protección a víctimas a juicio y la apliquen y la utilicen. Es la forma de devolverle la voz a las víctimas. Priorizar, ¿verdad?, en las actuaciones destinadas para facilitar el acceso a la justicia a las víctimas que tengan una situación de mayor vulnerabilidad. Una promoción, implementación y seguimiento de políticas permanentes dirigidas específicamente a prevenir los siniestros de tránsito y proteger los derechos de las personas menores de edad.
y de mayores de edad también como víctimas de delito, valorar e integrar en la legislación interna cuando los presupuestos así lo permitan. Yo sé que el asunto del dinero es mundial y que tenemos una situación de crisis, pero siempre hay posibilidad de sacar algún recurso para destinarlo a algo nuevo. Bueno, hay cosas que se ponen de moda, hay delitos que se ponen de moda, objetivos que se ponen de moda. Bueno, esta es una tragedia realmente para todas las familias. El número de víctimas es incalculable. Una persona que fallezca, una persona que sea víctima de un siniestro de tránsito, deja atrás muchas víctimas, por eso realmente son incalculables. Y también el objetivo primordial de poder destinar presupuestos para atender a las víctimas es realmente disminuir esa revictimización secundaria. Ya tenemos la revictimización primaria cuando ocurre el hecho delictivo. La revictimización secundaria depende no del sistema judicial, depende de cada uno de ustedes que están aquí sentados. Cuando una persona víctima o su familia acuda a sus instancias, el ser bien tratado, el tener una escucha activa, el dar una información correcta sin que ande de oficina en oficina, eso es disminuir la revictimización, y eso es una labor de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes que están hoy aquí sentados. No es una labor del Estado, porque siempre se dice en tribunales se revictimiza. No, es cada uno de nosotros. De eso depende que se disminuya la revictimización. Yo soy funcionaria pública realmente y estoy muy orgullosa de eso, aunque en muchas instancias se habla y no se habla bien de la función pública, ¿verdad? Pero sí les puedo decir que lo hago con compromiso. Y realmente cuando se cierran o se abren las presentaciones, yo acostumbraba a poner pensamientos de otras personas, y un día me puse a pensar, bueno, yo también puedo pensar, yo también puedo poner. Y entonces aquí les dejo la mía. Yo lo que les digo es que somos muchos funcionarios públicos, pero que la diferencia, lo que nos diferencia de uno de otro, de los demás, ¿verdad?, es el compromiso con el que asumamos cada día nuestra labor. Yo no tengo nada contra Gandhi y contra los religiosos, son lindísimas las frases y también a veces las uso, pero esta es la mía. Yo soy una funcionaria pública y quiero que sepan que los funcionarios públicos se pueden distinguir de lo que hacen si lo hacen con compromiso. Hay muchísimos en todas las partes del mundo, pero nos distinguimos de los demás en el ámbito nuestro, en el compromiso que asumamos, en la pasión que le pongamos, en el respeto que le pongamos a la persona que atendemos. Realmente, para mí esta experiencia de estar aquí con ustedes ha sido muy provechosa. Ayer tuvimos una reunión previa y realmente es impresionante la conciencia que se tiene del problema que hay en Uruguay. Ahora lo que necesitamos es pasar a la acción, articular todas esas experiencias que se han vivido. Vea, todos tienen buenas intenciones. Yo ayer los escuchaba y decía, ¿qué les falta? Tienen toda la disposición, tienen toda la voluntad, quieren cambiar el paradigma. ¿Qué es lo que falta? Bueno, articularse y empezar acciones. No vamos a pretender que en un día, que en un mes, que en un año, no, esto es un proceso. Esto es un proceso. Y yo de verdad los aliento para en el campo que a mí me toca, que es la atención a las víctimas, demos el paso. Ya tienen algo, ya tienen una oficina, es pequeña, sí. Nosotros empezamos con 5 personas realmente. Ahora somos 167 personas. Tenemos cobertura a nivel nacional, no somos la perfección, como humanos también podemos equivocarnos, pero la disposición está. Las víctimas son personas que tenemos que tener en cuenta siempre cuando vamos a ver un delito penal. Los fiscales siempre vemos quién lo cometió y cuál es la pena, no, pero ahí detrás de ese expediente hay una familia, hay una cara. Eso es lo que tenemos que ver. Quítele ese número y póngale una cara a ese expediente. ¿Para qué? Póngale corazón. No es una estadística, es una persona, es un ser humano, y es una víctima tan importante como cualquier otro delito. No tiene por qué ser el último de la banca, no tiene por qué ser el último de la cadena, no tiene por qué ser el último de la fila. Si somos funcionarios públicos, comprendemos eso. Para esa persona su caso es el único y el más importante, aunque tengamos miles. Y hay que comprenderlo
y hay que sensibilizarnos. Yo creo que la sensibilización es muy importante en cualquier capacitación que se vaya a dar, si no será una capacitación que caiga sobre saco roto. Primero tiene que haber una sensibilización, posteriormente la capacitación y tener perseverancia y constancia y conciencia de que todos somos seres humanos y de que las víctimas, por sus particularidades, especialmente las de siniestros de tránsito, merecen toda nuestra atención y todos los recursos que podamos destinarlos para mejorar su situación. El disminuir ese impacto que se produce cuando se da el siniestro de tránsito es nuestra responsabilidad. Como decía Luis Carlos, no podemos devolver vidas ni podemos devolver salud, pero sí podemos minimizar ese impacto de ese hecho delictivo que ha sufrido una persona víctima, porque todas la van a vivir diferente. Eso va a depender de las herramientas emocionales con que cada uno vive. Cada uno de ustedes tiene herramientas emocionales totalmente diferentes y ante cualquier hecho delictivo lo van a vivir diferente. Bueno, pongámonos de verdad la mano en el corazón, pongámosle cara a ese expediente, pongámosle pasión y corazón para sacar adelante y realmente que cuando nos volvamos a ver, hagamos un recuento y veamos que la víctima de siniestro de tránsito ocupa un lugar importante en el Uruguay. Muchas gracias.